Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Hernández Benítez. Soy alumno de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas por parte del Instituto Politécnico Nacional. En este caso voy a explicar la tarea individual, que es el modos de direccionamiento de la materia de microcontroladores, microprocesadores e interfaz del grupo 2MM7, a cargo del profesor Gutiérrez Begovic, David Artur. Dicha tarea tiene una fecha de entrega del día 25 de marzo del 2022. Sin más preámbulo, vamos a continuar con la explicación de la práctica. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla y nos pide llenar los registros, primero del registro 20 al 6F, con los valores consecutivos iniciando en 0 y así sucesivamente. 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Posteriormente se pasa al registro 0x A0, donde inicia el conteo, la continuación de la numeración. Posteriormente se pasa, bueno, del registro A0 al registro F, posteriormente del registro 110 al registro 16F, y finalmente del registro 190 al registro acá 0xF, a 1EF, ¿no? Con la continuación de la numeración, si llega a 255, lo que va a hacer el programa es que se va a reiniciar el conteo. O sea que va a iniciar nuevamente en 0. Posteriormente, este es mi principal. Y lo que yo hice fue crear macros. Bueno, realmente solamente creo una macro en la cual cuenta con 4 argumentos. El primer argumento es mi registro de conteo, que es donde, valga la redundancia, voy a llevar el conteo, el registro donde va a iniciar, el registro donde va a finalizar y la etiqueta. Coloqué el de etiqueta debido a que como son 4 llenados, eh, no se puede repetir las 4 veces porque no sabe hacia dónde dirigirse el programa. Entonces, al meterle etiqueta, lo que hace es que le dices, vete a la etiqueta 1 y llena estos datos. Luego a la etiqueta 2 y llena estos datos. La etiqueta 3 y la etiqueta 4, sucesivamente. Son los 4 llenados que en el programa necesitamos. Ahora, en este caso creo una macro debido a que es mucho más sencillo, eh, ya que nos ahorra muchas líneas de código. Como podrán ver, el programa es muy, muy corto. Y esto se pudo realizar debido a que se repite las instrucciones como tal, lo único que cambian pues son nuestros argumentos que tengo en la macro. Entonces, lo primero que hago pues es el definir al registro de inicio. Voy a usurparlo con el FSR, lo usurpo a mi registro de inicio. Posteriormente le paso el valor del registro de conteo al acumulador, en este que sí, a W, y lo ingreso en el modo indirecto con la palabra indef. Posteriormente empiezo a incrementar mi registro de conteo y lo voy a ir guardando en los mismos registros. Y también hago lo mismo, incremento a mi FSR, que acá lo podemos ver. Lo voy incrementando, que es el incremento de los registros de inicio. O sea, voy incrementando, que en este caso mi registro de inicio es el 0x20 y debe de llegar hasta el 0x70, ¿no? Pero voy a iniciar el 0x20, luego 0x21, 22, 23, hasta llegar bueno, en este caso el 70, que es uno antes del 6F que marca en el programa, ¿no? Posteriormente, lo que hago es defino el registro, o cargo el registro hasta donde quiero llegar, ¿no? En cada llenado. Posteriormente hago un XOR, que es la comparación del FSR. Comparamos el FSR con W y lo que nos dice es que compara si el registro
que vas incrementando ya ha llegado al registro final. Si ya llegó, pues pasas a esta línea de código en la cual dice, si ya llegó, o sea, si ya es lo mismo en la línea anterior, o sea, si ya comparaste, si es lo mismo, lo que hace es que termina porque ya llenaste todos los datos. Y si no, te vas a regresar a etiqueta y vas a seguir llenando hasta que termines. Y prácticamente eso lo hace en todos los programas, bueno, en todos los llenados. Entonces, por eso que se creó la macro. Posteriormente, lo que hago es, eh, que primero voy a definir al registro, al 0xff, que es el que utilicé como conteo, y lo voy a inicializar en cero. Lo voy a inicializar en cero para que no tenga problemas. Y ahora sí, empiezo a llamar. Llamo a la macro, le meto el registro de conteo, el 0xff. Posteriormente el registro donde va a iniciar, el registro donde va a finalizar y llamo a etiqueta 1. Y hace el proceso que describí en la macro. Posteriormente hago el llamado de la, de la 2, el llenado 2, pero ahora lo que cambia es el registro. Ahora lo inicializo en 0xa0 y lo termino en 0xf0. Y ya, la etiqueta, pero en este caso ya le cambié a la etiqueta 2. Ahora después hago el visit file status, 7. Y este lo hago para que el IRP, bueno, esto se hace para que exista el IRP para los registros de 9 bits, ya que a partir de este llenado, pues ya nos incrementamos un bit. Y este lo que hace es, pues, solucionarme ese problema. Y vuelvo a repetir la misma situación, donde inicia en el 0x10 y donde termina en el 0x70, ¿no? Llamo ahora etiqueta 3 y finalmente, bueno, en el 170 no, pero como ya solucionamos lo del 1, entonces con esto se solucionó el 1, para que si no diría, ¿a dónde me voy? ¿A este o a este? Entonces con esto ya sabe que se va a ir a este exactamente. Y posteriormente lo que hace es el llenado, bueno, el último llenado, y lo mismo. Le pasamos el registro inicial, el registro final y la etiqueta. Y si se dan cuenta, utilicé en todos los casos el mismo registro de conteo. Ahora, y pues prácticamente aquí terminaría el código. Voy a cerrar la de macros y voy a correrlo. Si nos damos cuenta, voy a cambiar acá, todos los registros están pues en cero, ¿no? Ahora voy a compilarlo. Como podemos visualizar, pues ya corrió bien. Ahora, acá en el inicio habíamos puesto, bueno, modos de direccionamiento, el encabezado, que es el mismo encabezado que hemos venido manejando a lo largo de las prácticas. Entonces, por esa razón ya no lo explicaré, pero es el mismo encabezado. Y agrego el archivo de macros, que es el que creé anteriormente y les mostré. Si se dan cuenta, pues ya corrió con éxito y pues finalmente lo voy a correr. Ok. Y pues, como pueden visualizar, inicia el llenado en el 20. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0F. Llega hasta el 6F, que acá está, y finaliza, ¿no? Y posteriormente inicia en el A0, que es el segundo registro que nos piden. Acá está. El A0 hace el llenado, 51, 52, 5F, y termina en el EF, que es este. Posteriormente, viene el llenado en el registro 110, que es este. A0, A1
y así sucesivamente y termina en el 160, bueno, en el 160F. Y lo tengo acá. Y finalmente debe de iniciar en el registro 190, que acá lo vemos, y debe culminar en el registro 1EF, que es este. Y pues como podemos visualizar, acá ya llegó el 255 y lo que es reiniciar el conteo 0, 1, 2, 3 y sucesivamente hasta el valor que llega en este caso. Y pues prácticamente con esto podemos concluir la tarea de modos de direccionamiento. De antemano les agradezco. Gracias.